Eh, el día de hoy vamos a atender el Salmo número 29 y pues aquí vamos a ver cómo el salmista pues nos da un ejemplo muy claro de la voz del Señor en la tormenta. Este maravilloso canto, mis amados, se titula simplemente Salmo de David, como muchos otros, como hemos estado viendo en el transcurso de estos estudios. Y esta es una belleza poética, mis amados. Y en esta belleza poética describe la fuerza de una tormenta y entiende cómo la voz y el poder de Dios se manifiestan de esa manera. Pues al hacerlo, repite el nombre de Jehová 18 veces en este salmo y usa la frase la voz de Jehová 7 veces. Por lo tanto, podemos entender que este salmo pues no tiene otros elementos, es pura alabanza y no nos pide que hagamos nada, porque el salmo mismo está haciendo lo único que le interesa, que es alabar a Dios. Y pues aquí hay un mandamiento específico de adorar al Señor. Y en el versículo número 1 del Salmo número 29, hay una palabra para los poderosos. Y dice la palabra de Dios, tributen a Jehová, oh hijos de los poderosos, den a Jehová la gloria y el poder. Si se dan cuenta, pues es una orden muy directa, ¿no? No hay mucho que anexar, puesto que aquí hay una orden directa, es un mandamiento propiamente. David habla a los poderosos de la tierra, de esta tierra, y les advierte que vean más allá de sí mismos y pongan su mirada en Jehová, el Dios de Israel. Y aunque se consideren poderosos y los demás los pudieran considerar de esa manera, pues deben reconocer la obligación que tienen para con Jehová Dios. Entonces vemos que este salmo es notable por su énfasis en el nombre de Jehová, de Yahweh, ¿verdad? Que lo utiliza 18 veces en estos 11 versículos solamente que vamos a estudiar. Y es el nombre tomado por el Dios del pacto de Israel. Es traducido por los judíos con la palabra de reemplazo Señor o Adonai, o en su defecto, pues también se utiliza el nombre de Hashem, el Eterno, ¿verdad? Y esto se hace en reverencia al santo nombre de Dios. Acuérdense que el tetragramatón del nombre de Dios no lo nombran los judíos. De hecho, pues es una traducción, la más literal que hemos podido encontrar es la de Yahweh, ¿ok? Como lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones. Entonces, como dice Dios en Isaías 42:8, dice la palabra, yo Jehová, este es mi nombre, o yo Yahweh, como ustedes lo quieran traducir, este es mi nombre. Y quizás sea mejor pensar en Yahweh como la representación del Dios Trino, y podemos decirlo de esta manera. Hay un Dios creador de todo y el Dios del pacto de Israel. Su nombre es Yahweh. Hay tres personas que dicen ser Yahweh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de alguna manera, por lo tanto, hay un Dios en tres personas. Es un Dios triuno, como lo hemos estudiado. ¿Recuerdan? Bueno, este es el famoso tetragramatón, o el nombre de cuatro letras que escribimos como Yahweh, Jehová, Yahvé, Yahvé, Yaho, Yehúa, yo, y Yah, como lo describen algunos de los salmos. Las letras, recuerden que es la letra Y, H, V, H. Del griego, perdón, del hebreo, es la letra que se nos da justamente en ese nombre, ¿verdad? Los judíos nunca lo pronuncian y la pronunciación verdadera es completamente desconocida, como les digo, porque son solamente consonantes, no hay vocales en este nombre o en este tetragramatón. Por lo tanto, pues hemos llegado a la conclusión que fonéticamente, en el estudio fonético, tanto en el contexto, pues el mejor nombre que pudiéramos darle es Yahweh, ¿ok? Y lo vamos a poner de esa manera. Bueno, retomando el punto del versículo 1 del capítulo 29 del Salmo, pues algunos consideran que estos poderosos son los que se consideran grandes sobre la tierra
y otros los toman como algunos seres angelicales. La frase se usa en otros lugares para denotar seres angelicales o celestiales o ángeles, como por ejemplo en Génesis 6:2, en Génesis 6:4, en Job 1:6, en Job, perdón, 2:1, 38:7, o hasta en los Salmos 82, versículo 6 y el 89, versículo 6. Pero en este contexto, la frase puede usarse como un término técnico para la asamblea divina de seres celestiales que rodean el trono de Dios. Eso también es lo que podríamos entender en referencia a esos poderosos, ¿verdad? Bueno, cuando hace la referencia o el mandato de la gloria a Jehová y el poder, pues David llamaba a estos poderosos de la tierra para que reconocieran que el Señor tiene la gloria y el poder que superan con muchísimo el poder o la gloria que pueda tener cualquier poderoso en cualquier área, en la tierra o en el cielo, ¿verdad? Bueno, cuando le damos a Jehová el poder, la gloria, pues no le estamos dando ni atribuyéndole cosas que él no tenía antes, ¿eh? O sea, nosotros solamente lo estamos reconociendo las cosas como realmente son, porque Dios está lleno de la gloria y el poder. O sea, el hecho de que nosotros declaremos eso no es porque Dios necesite que aunemos a su capacidad, a su condición, gloria y poder como si no lo tuviera o como si nosotros tuviéramos la facultad o capacidad de adicionarle esos ingredientes a su grandeza, ¿no? Él siempre la ha tenido y siempre la tendrá. El detalle es de que nosotros pues lo declaramos en un reconocimiento para nosotros mismos y para el enemigo común de nuestras vidas, para que Él sepa que ahora nosotros levantamos nuestra voz engrandeciendo, reconociendo, poniendo en el orden que es la gloria y el poder de Dios. Entonces, ni los hombres ni los ángeles pues pueden conferir nada a Yahweh, ¿verdad? Pero debemos reconocer su gloria y su poder y atribuírselo a Él en sus cantos y en sus corazones. Eso es lo que tenemos que hacer. Eh, este es justamente el mandato que se nos da a través de este salmo. Ya en el versículo 12 nos da un llamado a adorar al Dios digno de ser loado, de ser exaltado. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, den a Jehová la gloria debida a su nombre, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Ok? Entonces, su nombre, que ya quedamos que es Yahweh, este es un llamado a reconocer el carácter y la naturaleza del Dios del pacto de Israel. Entonces, el nombre de Dios merece mucha gloria. Por lo tanto, es correcto llamar a los hombres, aún a los poderosos, a adorarle, a rendirle pleitesías. Amén. Dad o den, esta es la tercera vez que esta palabra se usa en solamente 3 líneas. Den, den, den. Esto muestra cuán reacios están el hombre, ¿verdad?, a dar a Dios su derecho o a sufrir una palabra de exhortación con este propósito. Normalmente el hombre está envanecido en sus propias ideas y piensa que no hay necesidad de rendirse delante de Dios. Si se recuerdan el día de ayer en la ministración, después de la predicación, Dios nos llevó a humillarnos delante de Él, a adorarlo de una manera excepcional, dándole la gloria y la honra que solamente Él se merece, ¿verdad? Reconociendo en nuestro corazón quién es verdaderamente el Dios en el que hemos confiado y creído. Y por eso este mismo salmo nos dice, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Pues la idea es que el hombre debe inclinarse en humilde reconocimiento de la grandeza, la hermosura y la incomparable santidad de Dios. Nosotros tenemos que humildemente llegar a los pies de Cristo reconociendo esta realidad, su grandeza, su poderío, su autoridad, su hermosura, su santidad, declarándolo santo, santo, santo como lo que es Él, ¿verdad? Entonces, Boyce, que es un escritor, un teólogo, dice que
lo voy a citar tal cual, la apelación describe la alabanza de Dios como que consiste en dos cosas: atribuirle gloria, es decir, reconocer su valor supremo con nuestra mente y adorarlo o inclinarnos ante él. La palabra hebrea significa inclinarse, ¿verdad? Lo que significa una subordinación de nuestra voluntad y nuestra mente hacia Él. Eso es lo que tenemos que hacer, en ese adorarle, en ese declarar la hermosura de su santidad. Amén. Bueno, también quiero decirles que en la hermosura de la santidad, hermosura y santidad no suelen ser ideas conectadas en nuestra cultura popular aquí en el occidente. Sin embargo, en realidad hay un encanto y un atractivo incomparables en la verdadera santidad. Nosotros estamos llamados a la verdadera santidad. Si un supuesto tipo de santidad tiene poca belleza, pues se puede cuestionar si es verdadera o no esa santidad. Y hay 4 pasajes bíblicos que nos presentan la idea de la hermosura de la santidad de Dios. Por ejemplo, el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, el Salmo 29, 2, que estamos estudiando en este momento, y el Salmo 96, versículo 9. Y cada uno de estas declaraciones o pasajes bíblicos, cada uno de ellos asocia la adoración o la alabanza con el concepto claro de la santidad. Entonces, percibir la hermosura de la santidad debería impulsarnos a la verdadera adoración y a la alabanza genuina, a esa alabanza que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Una alabanza en espíritu y en verdad. Entonces, la santidad de Dios, ese es su estado apartado, ¿verdad? Él es el que verdaderamente tiene esa condición desde siempre y para siempre, porque Dios es santo, santo, santo. Bueno, esta santidad de Dios tiene una hermosura maravillosa y distintiva, y por eso es real, por eso es verdadera. Y es hermoso que Dios sea Dios y no un hombre. La gloria sea para Él, ¿verdad? Él es más que el hombre más grande o que un superhombre, un superdotado. Él es aún 1000 veces más. O sea, es infinita su grandeza, su hermosura, su santo amor, su gracia, su justicia y su majestad son hermosos. Y nosotros tenemos que llevarlo a una acción contemplativa. Recuerden que hemos hablado acerca también de cómo debemos aprender en un silencio, en un recogimiento de nuestra propia persona, en una condición en donde estamos de verdad concentrados, bien metidos en la contemplación de Dios, contemplarlo de una manera sublime, percibir realmente eh, esa maravillosa y distintiva santidad. Y vamos a ver, mis amados hermanos, cómo cuando nosotros estamos en esa contemplación, cuando estamos solamente eh, meditando, inquiriendo, eh, ¿cómo les puedo decir? Expectantes, sintiendo la presencia de Dios, vamos a ver ese santo amor que Él despliega por nosotros. Vamos a ver la gracia de Dios de una manera diferente. Vamos a ver su justicia y vamos a, a ver su majestad. Y todo esto es hermoso, mis amados. Es lo que tenemos que llegar en momentos de extrema adoración a Dios a visualizar. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos logrado ver, lo hemos logrado vivir estas experiencias cuando hemos llegado en adoración genuina, cuando verdaderamente llegamos, por ejemplo, el día domingo, el día de ayer, con una actitud correcta, con una idea clara de a quién vamos a ir a adorar, con una condición en donde hacemos a un lado todo lo que pudiera distraernos, estorbarnos. Yo últimamente le doy la gloria a Dios y le doy gracias a Dios por la vida de muchos de ustedes que verdaderamente llegan a expresar
su amor, su bendición, todo lo que Dios es para ustedes en adoración junto con nosotros. ¿Verdad? Y es muy agradable y es de mucha bendición el que nosotros nos entreguemos de esa manera, mis amados. Yo veo cómo verdaderamente ya hay muchos de mis hermanos que se centran toda su atención, su mirada en la alabanza desde lo profundo de su corazón a ese Dios vivo y verdadero. Y yo sé porque yo también así lo vivo y lo percibo. Cuando entro en ese estado, en esa adoración, en esa intimidad, percibo la hermosura de la santidad de Dios. Y es lo que muchas veces nos hace caer de rodillas o inclinarnos o simplemente derramarnos delante de Dios en lágrimas, en gozo, en júbilo, por la hermosura que Dios nos permite visualizar en ese momento, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros honestamente no quisiéramos salir de ese momento de encanto, de bendición, quisiéramos permanecer ahí, pues mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener un día la bendición y la oportunidad de permanecer ya no en momentos específicos de adoración comunitaria, sino eternamente y para siempre en su presencia. Si ustedes han sentido y han percibido la hermosura de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, y quisiéramos no salirnos, pues espérense cuando lleguemos a su presencia en la eternidad. Por eso es algo glorioso, no vamos a querer salir de ahí jamás. ¿Ah? Si ahorita tenemos ese deseo, cuando sea realidad, mis amados hermanos, vamos a estar alabando a Dios por siempre y para siempre, gloriosamente, mis amados. ¿Eh? Esa es la verdad que ahora, pues, embarga nuestro corazón y esa es la verdad que estamos, pues, anhelantes, esperando, ¿verdad? Que el día que sea, el día que llegue, el día que el Señor nos llame y vayamos junto con todos sus ángeles, junto con todos los hermanos en Cristo, a alabar a Dios eternamente y para siempre, ¿verdad? Percibiendo su hermosura, su santidad, su grandeza, su poderío. Bueno, ya en la segunda parte de este salmo, pues vemos la asombrosa voz de Jehová. ¿Y de qué manera la vemos? Pues aquí entre los versículos 3 y 4 se nos muestra la voz de Jehová Dios sobre las aguas. Y dice la palabra de Dios, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Entonces, vemos que esta declaración de voz de Jehová sobre las aguas nos da a ver cómo los poderosos, pues, los poderosos que se mencionaron en el primer versículo de este salmo, pues pueden tener un gran respeto por su propio poder, pero su poder no es nada comparado con el poder de Dios. La voz de autoridad de Dios proclama su dominio sobre las aguas. Y ningún ser humano, mis amados hermanos, puede, o un ser creado, puede tener el dominio que Dios tiene sobre las aguas y con esa autoridad poder expresarse de una manera como Dios expresa. Esta es la primera de 7 descripciones de la voz de Jehová en este salmo. Cada una de las descripciones enfatiza la idea de la fuerza y la autoridad de Dios expresada a través de su voz. Entonces vemos aquí que la fuerza y la autoridad de la voz de Dios también están conectadas a su palabra, a la bendita palabra de Dios. Entonces, si la voz de Dios tiene tal poder, pues las palabras pronunciadas con esa voz tienen la misma fuerza y autoridad. Eso es lo que tenemos que establecer. Y por eso para nosotros es increíblemente importante la palabra de Dios, la Biblia. Y es de allí de donde nosotros obtenemos pues toda la referencia de lo que Dios es. Y es lo que nos da dirección, es lo que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Eso lo hemos aceptado y lo hemos declarado. ¿Ah? Entonces, la voz de Dios tiene poder, pues también a través de la palabra. Amén. Bueno, cuando dice la palabra de Dios ahí que truena el Dios de gloria, pues aquí vemos la asociación del trueno
y la voz del Señor, que sugiere que este salmo fue inspirado por David, o le fue inspirado a David cuando fue testigo de una gran tormenta. Él escuchó el poder del trueno y lo asoció con la voz de Dios. Eh, Fíjense que si ustedes han tenido la oportunidad de estar en una tormenta poderosa, de esas tormentas grandes, la verdad es que los truenos, los relámpagos, mis amados hermanos, es algo increíblemente hasta, ¿cómo les puedo decir? Eh, Tan fuerte, tan poderoso que hasta puede llenar hasta de temor a la vida de una persona. Yo tuve la oportunidad de estar en un evento muy particular en la isla de Cuba, cuando llegaron dos ciclones, uno el día lunes de una semana y el siguiente el día sábado por la mañana de la misma semana. Mis amados, esos 6 días los pasamos terribles, con un ruido ensordecedor, los truenos, el viento tan impetuoso, todo eso es nada comparado, mis amados hermanos, con la gran voz de Dios. Se puede de alguna manera poéticamente hacer un comparativo como lo hizo David, pero la verdad es que vemos que Dios tiene un poder increíble que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar. Entonces Spurgeon dice algo al respecto y dice, el trueno no solo es poéticamente llamado la voz de Dios, sino también instructivamente, ya que resuena desde lo alto, sobrepasa todos los demás sonidos, inspira asombro, es completamente independiente del hombre y se ha utilizado en algunas ocasiones como el gran acompañamiento del discurso de Dios a los hijos de Adán. Y es verdad, eh, cuando nosotros tenemos oportunidad de escuchar ese tipo de manifestaciones físicas en la tierra, pues vemos cómo justamente es algo tan poderoso que ningún ser humano tiene autoridad sobre nada de eso, mis amados. David vio una tormenta y una tormenta poderosa y eso yo creo que lo llevó a pensar, ¿verdad? Y posiblemente él pudo haber dicho, esto me demuestra o me muestra algo del poder y la voz de Dios. Entonces, el hombre o la mujer espiritual podemos ver algo de la mano de Dios o la sombra de Dios en casi todos los eventos de la vida. Y el trueno de una tormenta es solo una imagen poética de una realidad. La voz actual de Dios está pues infinitamente más allá de este tipo de manifestaciones. Ahora la voz de Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera excepcional a través de su bendita palabra. Recuerden que en aquellos tiempos, pues David no tenía la palabra de Dios escrita, no tenía una Biblia, como ustedes y yo ahora, pues tenemos esa gran bendición, ¿verdad? Ahora, pues nosotros podemos sentir la voz de Dios, escuchar la voz de Dios desde su bendita palabra. En Éxodo 9:28 y en el texto hebreo, pues también se asocia la voz de Dios con el trueno, como lo hace Éxodo 19, versículo 16, cuando Israel escuchó de Dios, ¿verdad?, en el monte de Sinaí, cuando hubo truenos ahí justamente cuando Moisés fue al monte de Sinaí para recibir las tablas de la ley, el pacto. Y esto se refleja en que los israelitas, los judíos, pues lo que escucharon propiamente fue un gran trueno. Ujú. También hay dos pasajes de Job que claramente establecen esta misma conexión. Lo podemos leer en Job 37, de los versículos 4 y 5. Ya lo estudiamos y dice la palabra de Dios, truena él con voz más majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, dice la palabra. Y también ahí en Job 49, Dios le preguntó a Job propiamente, ¿y truenas con voz como la mía? Recuerden que en un momento dado Dios pues pone en orden los pensamientos de Job y le hace una serie de preguntas como diciendo, ¿tú tienes control
sobre las muchas aguas, tú tienes control sobre la lluvia, tú tienes control sobre... eh, eh, y empieza a decirle sobre muchas cosas y obviamente pues el hombre se queda quieto con eso, ¿verdad? No tenemos control sobre muchas de las cosas por las cuales Dios sí tiene control. Y entre ello, pues está la declaración de Jehová sobre las muchas aguas. Entonces, por lo general, los antiguos hebreos no eran un pueblo marinero, o sea, no eran marinos de profesión. Entonces veían las muchas aguas del mar como muy peligrosas y hasta como presagiosas, ¿verdad? Si veían que el mar estaba picado, tenían un presagio de que iba a haber problemas. Sin embargo, David sabía que la potencia de la voz de Dios, llena de gloria, lo colocaba sobre las muchas aguas, sobre esos grandes peligros que puede tener un mar agitado, un mar picado, o de los grandes presagios que puede traer una tormenta en el mar. Dios está muy por encima de todo eso. Quiero comentarles que los antiguos cananeos reconocían deidades sobre el mar. Por ejemplo, ellos declaraban al dios Yam y al dios de la fertilidad y al dios del trueno, a Baal. ¿Ah? Pero aquí David reconocía que Yahweh, el Dios del pacto de Israel, era el verdadero amo de las muchas aguas y el Dios de gloria que truena. Entonces, aquí podemos ver cómo directamente se infiere que Yahweh es el rey de reyes, el Dios de dioses, para pronto. Amén. Entonces, ahí estamos. Fíjense, voy a darles un dato muy particular. Los científicos calculan que una tormenta eléctrica típica, ¿no? Ni siquiera el tipo de tormenta grande o importante que puede estar descrita aquí por el salmista, por David, libera alrededor de 10 millones de kilovatios, o sea, son hora de energía, que es el equivalente, imagínense ustedes, a una bomba nuclear, a una ojiva nuclear de 20 kilotones. Algo como para poder entender que tiene un poder destructor, un poder increíble. Pues las tormentas todavía son ejemplos del enorme poder de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que Dios es el rey sobre todo esto. Él es el que tiene autoridad infinita sobre todo esto. Él es el único que puede manipular toda la situación de su creación conforme al designio de su voluntad. Y por eso hemos creído en ese Dios poderoso, mis amados. Amén. Ya del versículo 5 al 9 se nos da la voz del Señor sobre la creación. Y fíjense cómo poéticamente David pues hace una serie de declaraciones muy particulares. Y dice la palabra de Dios: voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Entonces, vemos aquí, mis amados, que son declaraciones poéticas, ¿verdad? Obviamente nunca vamos a ver que un árbol ande saltando como becerro, ¿verdad? Pero sí nos da una idea de lo que poéticamente nos quiere dar a entender David a través de este poderoso salmo, hermoso salmo. Entonces, cuando dice voz de Jehová que quebranta los cedros, recordemos que los cedros del Líbano eran famosos por su tamaño y por su fuerza, por su grandeza. De hecho, el cedro del Líbano era considerado como el árbol pues, más hermoso en aquellos tiempos. Era una madera muy fina, muy fuerte. Sin embargo, la voz del Señor es tan fuerte que quebranta esos árboles poderosos y hace volar su madera como estillas, simplemente. ¿Eh? Entonces, una vez más, podemos imaginarnos un poderoso rayo golpeando
y destrozando un fuerte árbol como es el del cedro. David posiblemente vio esto y pensó, la voz del Señor es así, aunque aún más poderosa. Recordemos, mis amados, que en muchas ocasiones nosotros tenemos que tomar ideas de algunas cosas como para poder dar a entender lo que verdaderamente vimos o sentimos o experimentamos. Entonces, por eso David hace esta similitud. Dice al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Bueno, un nombre sidonio para el monte Hermón, pues justamente fue al Líbano y el Sirión. Ese nada más como dato técnico. En una traducción arcaica, la antigua versión en inglés de King James utiliza unicornio para traducir a los hijos de búfalos, pero eso nada más fue en esa sola traducción. Y lo comento para que si en algún momento dado ustedes están haciendo una lectura o un estudio y de repente echan mano de la versión King James en inglés y aparece ahí unicornio, pues tengan por seguro que se está tratando justamente de los hijos de búfalo, ¿ok? Bueno, después dice voz de Jehová que derrama, hace temblar, que desgaja las encinas. Pues David podía ver el efecto de los relámpagos y comprendía que eran una muy buena ilustración del poder y el efecto de la palabra de Dios en la vida del ser humano. ¿Qué es lo que ha venido a hacer la palabra de Dios en tu vida? Seguramente te ha hecho temblar muchas veces. ¿Eh? Te ha hecho como si sintieras que te desgaja por dentro cuando hay declaraciones poderosas, ¿verdad? Te ha hecho que te derrames ante su presencia al estar estudiando y leyendo la palabra de Dios, porque allí está su voz, allí está su grandeza. Amén. Entonces, al último de este versículo, dice que en su templo todo proclama su gloria. Pues David pensaba en cómo los truenos y los relámpagos atraen la atención y dan una sensación de asombro. Y este sentido de gloria se le da aún más apropiadamente al Señor en su templo. Allí el pueblo de Dios pues no tiembla de miedo de la tormenta, sino de su gran Dios, a quienes ellos dan gloria. Ahora nosotros pues tenemos la gran bendición, ¿verdad? De que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros ya no tenemos que tener temor ante lo que pueda venir, porque Dios está en nosotros y con nosotros. Tenemos que tener el temor reverente de nuestro Padre Celestial, sí, y cuando Él habla, pues nosotros actuar en consecuencia. Pero ya eso nos tiene que limitar completamente a tener temor de cualquier situación. Acuérdense que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y ahora el Señor se manifiesta en nosotros directamente. Spurgeon dice al respecto, ¿no es este un noble salmo para ser cantado en tiempos de tormenta? ¿Puedes cantar en medio del trueno? ¿Podrás cantar cuando se suelten los últimos truenos y Jesús juzgue a los vivos y a los muertos? Tú y yo podemos hacerlo. Ya entendimos, ¿verdad? Ya sabemos que nosotros podemos exaltar a nuestro Padre Celestial, levantar nuestras manos con autoridad, aún en medio de la tormenta. Porque Dios trae paz en medio de la tormenta. Su voz nos guía en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones por difíciles que sean. Y también vale la pena que cada uno de nosotros nos preguntemos si estamos entre los que decimos gloria a Dios, gloria a Dios. Si la palabra de Dios, la voz de Dios todavía se siente como un trueno y nosotros al sentir esa verdad podemos decir gloria a Dios. Si no es así, mis amados, y desgraciadamente para muchos, esto es o debería ser una evaluación honesta, ¿eh? Pues debemos, si no es de esta manera que nosotros podamos levantar nuestra voz diciendo gloria cuando estemos en medio de la tormenta, debemos acudir humildemente a Dios y confesar que su voz, su bendita palabra, suena más como la caída, muchas veces tristemente lo vemos, de una llave o de no sé, un clip o algo que pudiera medio sonar,
a que fuera como un rayo, como un trueno en nuestras vidas. ¿Ah? Hay que ser honestos. Si hoy la palabra de Dios para ti solamente es algo como que, chin, es que pues el pastor nos obliga a leer, siempre está duro y dale con que tenemos que leer la palabra de Dios y suena para ti como algo sin mayor problema, pues acude humildemente a Dios, confiésale esa verdad y pídele que el Espíritu Santo te llene una vez más para hacer que tu corazón, si está frío, se vuelva a calentar, se encienda nuevamente, ¿ah? Y que ese oído sordo se vuelva agudo otra vez, escuche bien la palabra y que verdaderamente la voz de Dios sea como ese trueno que viene a hacer un efecto, que viene a moverte desde lo más profundo de tu ser. Tus fibras más íntimas son removidas, son sacudidas por la bendita palabra de Dios. Eso es lo que debemos sentir siempre, mis amados. Cada vez que leamos la Biblia, cada vez que abramos la bendita palabra de Dios, tiene que haber un efecto en nuestra vida. Y recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es tan real el día de hoy como lo fue hace miles de años, hace cientos de años. Mis amados, si tú ya leíste la Biblia completamente, de tapa a tapa en alguna ocasión y la vuelves a leer, recuerda que siempre Dios va a estar hablando a tu vida de una manera actual, fresca. Es como ese óleo fresco, ese aceite de unción fresco que viene a nuestras vidas y nos da bendición. Y por eso nuestro corazón vuelve a incendiarse, vuelve a calentarse, ¿verdad? Nuestro oído se vuelve más agudo cada vez que leemos la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por la vida de muchos de ustedes que ya pueden decir, ¿verdad? Con una jactancia santa, y lo quiero decir así, con una jactancia santa de que han leído no una ni dos, sino varias veces la palabra de Dios completa, y que cada vez que la vuelven a leer, el Señor vuelve a hablar a sus vidas de una manera excepcional. Ahorita yo me he estado dando a la tarea, como ustedes lo han visto a través de estos estudios, de leer para ustedes la palabra de Dios nuevamente. Yo sé que ya la leyeron. Yo sé que en el transcurrir del día, seguro que leen por lo menos el salmo que vamos a ver el día de mañana, pero me doy a la tarea de leerlo para ustedes, para que juntos declaremos la bendita palabra de Dios y veamos cómo verdaderamente Dios está sacudiendo nuestras fibras, las más íntimas, ¿verdad? Nos está llevando a un puerto diferente, nos está llevando a la bendición. Mis amados, piense que los comentaristas nos dicen que en la iglesia primitiva este salmo solía leerse a los niños o a toda una congregación durante los momentos de tormenta real, física. Cuando estaba cayendo los truenos, les leían a los niños, sobre todo a quienes estaban en ese momento en la congregación, les leían este salmo, porque trae también bendición para nuestras vidas. Ya en la tercera parte, pues vemos cómo el Señor se manifiesta como el Rey reinante y bendito por los siglos de los siglos. Y en el versículo 10, pues se nos enseña a el Señor en el trono, puesto en su lugar, sentado en su trono, reinando para siempre. Y dice la palabra de Dios, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Bueno, David vio la tormenta, ¿verdad? Traer una avalancha de lluvia y le hizo pensar en el relato de Génesis, allí con la condición del buen Noé a través del diluvio. Y seguramente lo recordó como una demostración notable del gran poder y la gran autoridad de la voz de Dios. Entonces, aquí, mis amados hermanos, la palabra traducida como diluvio solo se usa en otros lugares en referencia al diluvio de Noé. Y aquí tiene el artículo definido que se explica más naturalmente como la fijación de la referencia a ese evento, o sea, de lo que se recuerda de ese evento. Yo creo que tú has tenido eventos muy especiales en donde tu mente se ha quedado fija en esa condición, en esa situación que viviste.
y eso te trae referencias posteriores de lo que puede suceder, ¿no? Entonces, en este sentido, David estaba pensando en lo que se relata ahí en el capítulo 6 de Génesis, a través del diluvio que Dios le advirtió a Noé que habría. Entonces, por eso, él se queda con esa fijación y lo hace como una referencia a ese evento, y por eso él dice, Jehová preside en el diluvio, en eso tan poderoso que destruyó la vida absolutamente de toda la faz de la tierra, y que solamente quienes estuvieron en el arca pudieron salvaguardar su vida. Pues yo les quiero decir que vendrá la expresión de Dios nuevamente en su momento, ¿verdad? Cuando todo esto termine, y que solamente quienes estemos en el arca que ahora Dios ha dispuesto para nuestras vidas, que es la iglesia de Jesucristo, pues pondremos a salvaguardar nuestra vida. Y lo hacemos en Cristo Jesús. Qué bendición tenemos, ¿verdad? ¿Tronará la voz de Dios en aquel momento? Va a tronar, pero como no se da uno ni siquiera una idea, mis amados. Si con un simple, ahora lo llevo a un simple huracán, a un ciclón, la verdad es que es algo terrible experimentar eso, como les comentaba hace un momento. Yo no me imagino lo que pudo haber sucedido en el diluvio, allí cuando Noé, pues solamente iba a la deriva con el arca que Dios le ordenó que se construyera, y se imaginan, un ciclón no dura más de un día o 2 días, cuando mucho, el paso del ciclón en un área. Puede durar 6, 7 días en el transcurso de todo su camino, pero en un área no dura más de un día o 2 días, cuando mucho. Imagínense ustedes lo que pudo haber sucedido, lo que se oía en aquel momento en el diluvio de 40 días y 40 noches. Yo creo que ha de haber sido algo increíble. Entonces, la reflexión de David sobre el diluvio nos recuerda la asombrosa expresión que era del poder y la justicia de Dios. Entonces, así como en los días del diluvio, cuando destruyó la creación con su poder, pero salvó a los suyos, así es en cualquier momento que la gloria de Dios se expresa en la severidad del juicio y en la salvación de sus hijos. Gloria a Dios. Ustedes y yo estamos allí, mis amados, en esa bendita salvación. Y dice la palabra de Dios, y se sienta Jehová como rey para siempre. Pues el diluvio fue una expresión radical de la autoridad de Dios. Sin embargo, su autoridad no acabó con esas muchas generaciones atrás, ¿no? El Señor Dios continúa sentado como rey para siempre. Matthew Paul, que es también un escritor, un, un muy considerado teólogo, consideró la conexión entre Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre, y dijo, lo voy a citar tal cual, así como Dios se manifestó como rey y juez del mundo en ese momento, Él todavía se sienta y se sentará como rey para siempre, enviando tales tempestades cuando a Él le plazca. Y tú y yo, pues hemos sido testigos, ¿verdad? De que en muchas ocasiones, pues Dios nos envía tempestades, nos permite pasar por pruebas, porque Él es rey. Así de sencillo. Porque Él preside en medio de todo eso. Y porque Él se sienta como rey para siempre. Y si en algún momento a Dios le ha placido que tengamos que pasar por pruebas, por situaciones, pues es porque Él tiene un propósito muy perfecto, muy bien establecido para nosotros. Y si nosotros lo hemos declarado como el rey de nuestra vida, mis amados, pues tenemos que llegar al entendido de que si a Él le place, es porque Él tiene un objetivo claro y que nosotros solamente tenemos que obedecer, que venir a sus pies en humildad, reconociendo su grandeza, su poderío, su autoridad, y decir, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Mis amados, obviamente nosotros como mexicanos, pues ya nos olvidamos desde hace muchos, muchos años, cientos de años,
de lo que es un rey verdaderamente actuando en la vida de su pueblo. Eh, pero si pudiéramos leer un poquito en los anales de nuestra historia, cuando antes de que viniera la conquista, pues el pueblo de México, nuestros prehispánicos, pues atendían a una monarquía. Ellos tenían a sus tlatoanis, a sus huey tlatoani, sus reyes, y el rey tomaba decisiones muy específicas. Él no consideraba la situación de una persona en particular y él veía la economía de su pueblo por encima de toda la situación de las personas. Entonces, si por la economía del pueblo, o sea, estoy hablando de la situación de su nación, de su reino, tenían que sacrificar a algunas personas para, bueno, en aquellos tiempos, estoy hablando de aquellos tiempos, para satisfacer a sus dioses, mis amados, a quienes los mexiques le llamaban, eh, eh, el rey señalaba para ser sacrificados, en ese momento ellos iban con un placer y con un gozo, entregando su cuerpo en sacrificio, porque entendían que su rey era su autoridad y que si él les ordenaba, ¿verdad?, ser sacrificados para honrar a su Dios, ellos lo hacían de una manera increíblemente consciente, sí, pero con un deseo de hacer las cosas, de obedecer a su rey, de una manera sin discusión. Y ellos iban a su sacrificio gozosos, iban con una idea clara de que iban a hacer algo por su comunidad, por el bienestar de su pueblo y para la gloria de su Dios en ese momento. Imagínense ustedes, si eso fue a nivel del hombre, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que ser para nosotros a nivel de Dios? Ustedes y yo hemos venido a declarar que Él es el Rey de nuestra vida, es el Señor y Señor de nuestra existencia, es el Señor de señores, ¿verdad? Entonces, si Dios en algún momento dado nos envía una tempestad porque sabe qué es lo que necesitamos, sabe que eso nos va a traer bendición, sabe que eso es lo que nos va a traer una enseñanza, pues lo único que tenemos que hacer es ir gozosos porque sabemos que Dios es Jehová y preside en medio de toda esa tempestad para bendición nuestra. Amén. Es lo que tenemos que vivir. Y entonces poder ver el final de este salmo de una manera esplendorosa, ver al Rey de Reyes como un pastor para su pueblo. Y dice el versículo 11, el último versículo de este capítulo, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bueno, pues aquí vemos cómo cuando David consideró la fuerza y la autoridad de Dios que estremecen la tierra, que estremecen la vida del ser humano, pues reconoció que Dios trajo ese mismo poder a su pueblo. Ahora, como yo les he dicho en muchas ocasiones, nosotros tenemos que levantarnos con autoridad, con poder sobre el enemigo, sobre el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque Dios trajo ese poder que manifiesta para todos nosotros a través de su presencia en nuestras vidas, mis amados. Hoy tú y yo nos tenemos que levantar con esa autoridad. Dice la palabra de Dios, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces vemos que el poder de Dios puede venir como una tormenta destructiva sobre la creación y sobre aquellos que se rebelan contra Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios puede estar seguro de que Él los bendecirá con paz y el poder de Dios les llegará como un consuelo, no como una tormenta. Dios va a permitir que pasemos por tormentas, sí, es verdad, pero tú y yo tenemos que estar siempre consolados de que el poder de Dios llega a nuestras vidas como un consuelo, como una bendición, con paz. Entonces, nosotros podemos ver que durante la tormenta, ¿verdad?, Dios dará poder a su pueblo
Y al seguir nosotros a ese Dios verdadero, a ese Dios vivo, a Yahweh, que nos da poder a través de la tormenta o durante la tormenta, también nos da paz, porque comprendemos que Él es el que tiene el control absoluto de todo. Amén. Esa es la realidad de lo que este hermoso eh, salmo nos enseña y en lo cual tenemos que descansar, mis amados. ¿Sí? Porque justamente Dios nos está llevando a esos lugares, a esas condiciones en donde nos permite ir creciendo en nuestra fe. Nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero si no pasamos por este tipo de situaciones o manifestaciones, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios? ¿Cómo vamos a ver el cuidado que Dios tiene de nosotros? Entonces, hoy les invito a que le demos un enfoque claro a las situaciones, a las circunstancias por las que podamos estar pasando y permitamos que Dios sea Dios y que Dios nos lleve a la bendición que Él ha trazado para nuestras vidas. Amén. Este es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro